Listo. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a saludarlos. Espero que estén disfrutando y descansando sus días de vacaciones de Semana Santa. Como lo comenté con algunos de ustedes, esta sesión, la intención es que tengan ustedes un soporte para que puedan estudiar, ¿sí? Y puedan desarrollar de nueva cuenta los laboratorios que vimos en el segundo parcial. Sí, hay que recordar que la materia de alternativas de inversión corresponde a el séptimo tetramestre de la carrera de Administración de Empresas y que se busca precisamente que ustedes hayan visualizado tres puntos importantes. Primero, en el primer parcial, haber visto el tema de los valores de desecho, que son importantes para después complementar el segundo punto, que es el flujo de caja neto, en el cual incluimos ese valor de desecho para obtener los flujos finales y entender cómo se comporta los recursos financieros durante el proyecto. Y por último, en el tercer parcial, que es lo que ustedes van a presentar en los próximos días, sí corresponde a, en base a esos flujos de caja neto, obtener el resultado de tres indicadores. El primero de ellos es el payback, ¿sí? El buen PRD, que corresponde a la recuperación de la inversión, ¿sí? ¿En qué tiempo recuperamos la inversión? El segundo indicador es el valor presente neto, o que viene representando a el beneficio obtenido en el proyecto ya descontando la inversión inicial. Y por tercero, el ROI, que nos mide la rentabilidad de ese beneficio obtenido entre la inversión inicial. ¿Ok? También hay que entender que los problemas que hemos visto nos sirve ese planteamiento en las organizaciones para entender cómo y a qué nivel pudiera ser rentable un proyecto, ¿sí? Con algunos elementos que podemos obtener por los históricos que tenemos en las empresas, estudios de mercado que se puedan realizar en el sector, ¿sí? Y proyecciones que asumimos como posibles dentro de este escenario. Podemos estar evaluando potenciales proyectos, ¿verdad? De cómo se comportarán en el tiempo y al final de ese tiempo determinado, pueden ser 3, 5, 10 años o el tiempo que se considere para el análisis, verificar qué tan rentables o no son estos negocios. Esto es interesante, ¿por qué? Porque esta rentabilidad la podemos identificar si antes de hacer inversiones, antes de invertir recursos o de gastar recursos que pueden ser mal invertidos, ¿verdad? Antes de ello podemos tener un escenario o varios escenarios que nos puedan permitir tomar decisiones, ¿ok? También hay que entender que estos análisis, pues bueno, nos dan datos teóricos, ¿verdad? En base a los elementos que estamos considerando. También hay que entender que en el transcurso del tiempo pueden suceder situaciones ajenas a los análisis y elementos que teníamos al momento de la evaluación y que pueden diferir sustancialmente con las proyecciones, pero para los analistas de negocios es importante tener esta identificación para prever escenarios posibles, ¿sí? Entonces, por ello vemos estos temas en su carrera y en particular en este tetramestre, ¿ok? Pues vamos a ver un ejercicio completo, ¿sí? Para que ustedes puedan llevar la secuencia en lo que van ustedes a estudiar. Les vuelvo a recordar, lo que ustedes tienen que hacer es, de los laboratorios que hicimos en el segundo parcial, obtuvimos un flujo de caja neto. Ese flujo de caja neto, ¿sí? Es el que vamos a utilizar para hacer, ¿sí? La revisión de los tres indicadores que estoy mencionando, ¿verdad? No van a ejercer todo el problema completo. Eso ya lo hicimos en el segundo parcial. En este tercer parcial es solamente la identificación de los tres indicadores. Pero en el ejercicio que ahorita vamos a platicar, lo planteamos desde el comienzo para que les quede más clara la información. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar.
Ok, en sus pantallas ya les debe aparecer el análisis de un proyecto, ¿sí? Que fue uno también de los que vimos en clase. Antes de ello voy a recordarles el formato que vimos de una estructura general de cómo se construyen los flujos de caja, ¿sí? Si recuerdan, estructurábamos un tabulador en el cual marcábamos una columna que eran los conceptos o cuentas que había que evaluar. Después poníamos una segunda columna que era la inversión en el año cero y luego 5 columnas porque nosotros hacíamos revisiones a 5 años, ¿verdad? Cómo se comportaba cada año. Si recordamos en esta tabulación, la primera cuenta, o las primeras cuentas eran precisamente los ingresos por ventas. Y nosotros los separábamos desde más segmentado porque evaluábamos el precio y las unidades vendidas para obtener esas ventas totales, ¿verdad? El segundo era ventas de activos. Si en algún momento en el proyecto se tenía que vender un activo, ¿sí? Se registraba en esa segunda cuenta. Y una tercera que no lo utilizamos nosotros en los proyectos eran ahorros de costos. ¿Ok? Después de esos ingresos venían costos, ¿sí? Lo que les denominamos egresos deducibles de impuestos. En ellos registrábamos los costos fijos, los costos variables, los intereses de algún préstamo bancario que habíamos solicitado. Si había arrendamiento, registrábamos los arrendamientos y también registrábamos inversiones deducibles. Estas dos últimas no alcanzamos a ver proyectos que incluyeran esos dos puntos. El siguiente, que era el gasto de no desembolsables, ahí registrábamos las depreciaciones y la baja en libros, ¿verdad? Después calculábamos utilidad de impuestos, registrábamos la sumatoria hasta ese momento de la utilidad antes de impuestos. Después registramos los impuestos, que era la aplicación del impuesto sobre la renta que nos marcaba el planteamiento. Y por último, obteníamos la utilidad neta, ¿sí? Ya después de esa partida empezamos a registrar hacia la parte de abajo de nuestro análisis, de nuestra construcción de flujo de caja, devolvíamos el ajuste de gastos no desembolsables, esos gastos que habíamos registrado por cuestiones de baja en impuestos, que eran las depreciaciones y las bajas en libros, las recuperábamos en el flujo, ¿sí? Después registrábamos lo que eran ingresos y egresos que no son afectados por impuestos. En ellos incluíamos todas las inversiones, ¿sí? Todo lo que habíamos comprado, terreno, la nave que construimos, la maquinaria que comprábamos, los vehículos que se compraban, y se registraba también el capital neto de trabajo. En ese mismo segmento del análisis, en otra cuenta, registrábamos el préstamo, ¿sí? Registramos las amortizaciones que hicimos sobre el préstamo y por último registrábamos el valor de desecho que habíamos calculado en base a los activos adquiridos. Ya con esa totalidad, desde la utilidad neta hasta los últimos registros, hacíamos las sumatorias correspondientes y obteníamos el flujo de caja, ¿sí? Es precisamente este dato que nos permite posteriormente analizar, ¿sí? En base a la inversión inicial y cómo se comportan en este caso, los 5 años analizados para la obtención de los indicadores que hemos comentado. ¿Ok? Vamos a analizar el laboratorio que se llama ABEX Incorporation, ¿sí? Lo voy a leer para que nos quede a todos claro, ¿sí? ABEX planea exportar su producto serio a los Estados Unidos y esta es la razón por la que evalúa la conveniencia de hacer ciertas inversiones de acuerdo a la siguiente información. Como les comentaba en el preámbulo, las empresas en base a históricos, en base a estudios de mercado, plantean escenarios, ¿sí? Probables que puedan tener en el transcurso de un proyecto. En este caso, esta es la información que ellos proponen. Inciso A, la estrategia comercial considera otorgar un precio de introducción de 100 vamos a plantear dólares, de $100, ¿sí? Por unidad
que conservará durante los primeros 3 años de operación y en el cuarto año aumentará un 10% y luego otro 10% en el año 5. ¿Okay? El inciso B nos dice, la proyección de la demanda supone vender 2.500 unidades el primer año y después aumentar un 20% las ventas para el siguiente, ¿sí? Después un 5% en el tercer año y después para el cuarto año crecer un 2% y otro 2% en el quinto año. Inciso C. Las adquisiciones en activos fijos comprenden un terreno de $80,000, $200,000 en una construcción de la nave que se va a depreciar a 40 años y se van a invertir $100,000 en maquinaria que esta se va a depreciar a 10 años, aunque estas últimas tienen una vida útil real de solo 4 años. Al final de su vida útil podrán venderse al 50% de cómo se compraron. ¿Ok? Inciso D. El costo variable, o sea, lo que me cuesta generar una pieza que voy a vender a $100, me cuesta el costo variable por unidad de $30. Y los costos fijos anuales son de 45,000. ¿Sí? También nos dice que el capital de trabajo para el arranque equivale a 6 meses de los costos de operación que desembolsamos el primer año. Inciso E. Considere un horizonte de análisis de 5 años y una trema para el proyecto del 15%. El valor de desecho lo vamos a calcular por el método comercial, ¿sí? Y para ello nos dice que consideremos los siguientes términos para la adquisición de activos. Inciso A, la maquinaria se obtendrá mediante un préstamo bancario con tasa de interés del 13% y son pagaderos a 4 años. Inciso B, la construcción y terreno se financiarán con las utilidades retenidas de la empresa, o sea, con recursos propios, ¿sí? Y el inciso C, el impuesto vigente para la compañía es del 30%. El 30% es impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que vamos a obtener ahora hacia el final? ¿Sí? Primero, pues vamos a determinar los conceptos, las cuentas. Vamos a hacer el esqueleto precisamente de nuestra tabla de flujo de caja. 2, pues vamos a construir, vamos a desarrollar todos los flujos de caja del proyecto. El inciso 3, vamos a determinar la estructura de capital en dinero con la cual se financiará el proyecto, o sea, la inversión en el año 0. Y después haremos un análisis de rentabilidad para que incluya el tiempo de recuperación de la inversión, valor presente neto y ROI. ¿Ok? Muy bien. Si recuerdan, esta era la tabla que les había compartido para que pudiéramos hacer más eficientemente la evaluación de los proyectos. Ok. ¿Qué cuentas vamos a registrar? Si recuerdan, veíamos las ventas, ¿sí? Las ventas totales de lo que producimos y vendemos, después las ventas de activos, después registramos los costos variables, los costos fijos, el interés del préstamo obtenido, la depreciación de la maquinaria, la depreciación de los edificios y la baja en libros. Hay que recordar que los terrenos no se deprecian, ¿sí? Normalmente se aprecian o tienen una plusvalía con el transcurso del tiempo. ¿Okay? Después de llegar a la baja en libros, hacemos la sumatoria hasta el momento. Acuérdense que las ventas y las ventas de activos son ingresos y todo lo demás son egresos, ¿sí? Son gastos. Entonces hay que sumar todas las partidas y con ello obtendríamos la utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos le aplicamos el 30% del impuesto sobre la renta y obtenemos la utilidad neta. Después hay que registrar el ajuste por no desembolsables, el terreno adquirido, el edificio adquirido, la maquinaria adquirida, el capital neto de trabajo, el préstamo, la amortización del préstamo, el valor de desecho y por último, la obtención del flujo de caja neto.
¿sí? Los datos en forma general son estos. AVEX exportará su producto a Estados Unidos, el precio unitario es de 100,000 durante los 3 primeros años y van a tener incrementos del 10%, ¿sí? Hasta el año 4. Perdón, van a tener un incremento del 10% en el año 4 y otro 10% en el año 5. Se van a producir y vender 2,500 unidades el primer año y se van a tener incrementos un 20% en el segundo año, un 5% en el tercer año y para el año 4 un 2% y para el año 5 un 2%. De activos se va a adquirir un terreno de $80,000, se va a construir una nave de $200,000 que se deprecia a 40 años y se van a adquirir maquinarias por $100,000 que se deprecian a 10 años y tienen una vida útil de 4 años y un valor de reventa del 50%. El costo variable es de $30 por unidad y el costo fijo es de $45,000. El capital neto de trabajo representará 6 meses de los costos de operación del primer año. ¿Sí? El análisis lo vamos a realizar a 5 años. Vamos a considerar una trema del 15%. El valor de desecho lo obtendremos por el valor de desecho comercial. La maquinaria la vamos a comprar mediante un crédito bancario con una tasa de interés del 13% a 4 años a pagar y la construcción y terrenos se adquieren con utilidades o con ingresos propios. ¿Sí? El impuesto sobre la renta es del 30%. ¿Okay? Esto es la generalidad de los datos. Y con ello vamos a ir desglosando, ¿verdad? Las ventas. Si recuerdan, registrábamos el precio de la venta por las unidades de producción y obtenemos las ventas totales. Aquí ya no voy a entrar mucho a detalle, o sea, les dejo la información, pero se puede ver identificado como, ¿sí? Por ejemplo, en el precio, los 3 primeros años se mantiene, después hay un incremento del 10% para el cuarto año y otro incremento del 10% para el quinto año. Lo mismo en la producción, es un 20% en el segundo año, un 5% en el tercero y luego un 2% en los años restantes. La multiplicación de ambas cuentas, obtenemos nuestras ventas totales, ¿sí? Y así lo vamos representando, vamos registrando las ventas de cada uno de los años. Hay una venta de activos, si recuerdan, la maquinaria tiene una vida útil de 4 años, entonces se vende el 50% de adquisición, que la adquisición fue de $100,000, entonces vamos a recuperar 50,000. Tenemos nuestros costos variables, que las obtenemos los costos variables multiplicando el costo unitario por las unidades producidas, entonces obtenemos nuestros costos variables, y el costo fijo que habíamos pactado que eran $45,000, ¿verdad? Registramos la depreciación de la maquinaria, que es un 10% del valor, acuérdense que se está depreciando a 10 años, el terreno no se deprecia, la construcción se deprecia a 40 años, entonces cada año representa un $5,000 anuales, ¿verdad? Después registramos la baja en libros. La baja en libros, si recuerdan, la registramos en el año en el que vendemos el activo, o sea, en el año 4, y corresponde a el valor del activo no depreciado. Al cuarto año, ¿sí? Llevamos $20,000 depreciados por la maquinaria, perdón, $40,000 depreciados por la maquinaria, sí, por lo tanto nos faltan depreciar $60,000 para llegar a los $100,000 de la inversión, ¿verdad? Se registra en el cuarto año. Después registramos los intereses obtenidos o pagados en base al préstamo a 4 años, se registran solamente los 4 años, y ahora sí hacemos la sumatoria desde las ventas hasta los intereses y obtenemos la utilidad antes de impuestos. Aquí es importante recordar que lo marcado en negro son, sobre todo en la parte de arriba, son ingresos o son números positivos, ¿valga? Los números rojos son gastos, ¿sí? O pagos, ¿verdad? Por eso los marco en negativo, ¿sí? O sea, son salidas. Entonces, por lo tanto, la utilidad antes de impuestos, obtenemos ya la sumatoria. A esta utilidad pagamos impuestos y obtenemos la utilidad neta. La utilidad neta de los 5 años, ¿sí? Después devolvemos el ajuste por no reembolsables, que sería las depreciaciones,
¿sí? La depreciación de la maquinaria, la depreciación de la construcción, la devuelvo positivo. Solamente en el cuarto año también contemplo el valor de baja en libros, ¿verdad? Por eso se ve incrementado este ajuste en no reembolsables y después el quinto año con las depreciaciones. ¿Sí? Después puedo registrar el abono capital, que son lo que abonamos sobre el préstamo. Esto es, como es un gasto, va en rojo. ¿Sí? Registramos la inversión inicial. En el año 0 compramos maquinarias por 100,000 pesos, terreno por 80,000, compra de construcción 200,000. Pedimos un préstamo bancario por 100,000 pesos. El préstamo, acuérdense que va en positivo, porque es un ingreso que no sale de la bolsa inicial de los inversionistas, por eso se considera positivo, ¿sí? Ahorita hacemos algunos detalles más ahí en el flujo de caja. Aquí nada más repasando la tabla de amortización. Acuérdense que hay que registrar el saldo inicial, después hay que obtener la cuota, y de esa cuota hay que desglosarlo entre interés y abono a capital. El factor para obtener la cuota es, si recuerdan, es obtener el dato de la tasa entre 1 menos 1 más la tasa, todo esto elevado al menos tiempo, que en este caso son 4 años. Obteniendo el factor, ¿sí? Lo multiplicamos por el saldo y obtenemos la cuota. Esa cuota se registra en forma igualitaria los 4 años que dura el crédito, ¿sí? Y después hacemos el ejercicio de amortización para obtener tanto el interés anual como el abono a capital anual, que estos los vemos reflejados en el flujo de caja neto. El valor de desecho, como lo comentamos, es en base al valor de desecho comercial, pero para ello pues tendríamos que primero obtener el valor de desecho contable. El análisis del capital neto de trabajo nos decían que son 6 meses del costo de operación, ¿sí? Ya obteniendo los flujos, nos damos cuenta que el costo fijo anual son 45,000 y el costo variable anual son 75,000, ¿sí? Entonces, la sumatoria de los dos son 120,000. Esos 120,000 es de un año, o sea, 12 meses. Pero como nos dice que el costo neto de trabajo es de 6 meses, pues la forma más sencilla sería dividirlo entre 2, que son 6 meses. Por lo tanto, serían $60,000 el capital neto de trabajo que registraríamos. ¿Sí? Como lo vemos aquí, capital neto de trabajo, 60,000, ¿verdad? Acuérdense que se registra como salida de dinero en el año 0 y después se recupera en el año 5 o en el año de terminación del análisis. Otro punto importante, acuérdense que se adquiere maquinaria en el año 0, pero después se vuelve a adquirir maquinaria en el año 4 porque en el planteamiento nos indica que la vida útil de la maquinaria es de 4 años. ¿Okay? Después obtenemos el valor de desecho. El valor de desecho lo hacemos primeramente el valor de desecho contable. Aquí viene el ejercicio. Si recuerdan, era el valor de adquisición, la vida contable. Dividimos el valor de adquisición entre la vida contable. Obtenemos la depreciación anualizada. Después registramos el uso de cada uno de los activos. Multiplicamos la depreciación anual por el uso y obtenemos la depreciación acumulada. Esta depreciación acumulada se le resta a el valor de adquisición. El terreno se pasa directo, la nave son 200,000 menos 25,000, me da 175,000, perdón, y en el caso de la maquinaria son 100,000 menos 10,000, me quedan 90,000. El valor en libros es de $345,000. Después obtenemos el valor de desecho comercial. El valor de desecho comercial es valor de adquisición, registramos la vida útil y luego registramos el valor de la reventa, ¿sí? Ya que tenemos el valor de la reventa, obtenemos la devaluación anualizada. ¿Cómo sacamos la devaluación anualizada? Lo que hacemos es, al valor de adquisición le restamos el valor de reventa y luego lo dividimos entre la vida útil. En el caso de la nave nos dan $2,500 y en el caso de la inyectora nos dan $12,500. Registramos el uso que va a tener cada uno de los activos y después multiplicamos la devaluación anualizada por el uso y obtenemos la devaluación acumulada. Esta devaluación acumulada se le resta el valor de adquisición y por ello obtenemos el valor de mercado.
que la sumatoria de los tres nos dan $355,000, ¿sí? Ya con esos datos hacemos la tabla, ¿verdad?, de análisis y registramos el valor de mercado, que son 355,000, después el valor en libros, que son 345,000, lo cual nos indica que tenemos $10,000 de utilidad. El 30% del impuesto sobre la renta es de $3,000, y como es un impuesto a pagar, se le resta al valor de mercado y con ello obtenemos nuestro beneficio. Por lo tanto, el valor de desecho comercial que vamos a registrar serían $352,000. Como ya lo vemos aquí reflejado, ¿sí? Registramos los $352,000 en el año 5, en donde vendemos los activos. Y ahora sí, hacemos la sumatoria total. ¿Cuánto invertimos en el año 0? ¿Sí? En el año 0 estamos invirtiendo $340,000. El año 1 son 65,780 obtenidos. Año 2, 89,476. Año 3, 95,917. Año 4, 73,468. Y por último, año 5, 593,761. Así es como se ve la tabla del flujo de caja neto para el proyecto de Aves, ¿sí? Bueno, hasta aquí fue lo que vimos en el primer parcial y en el segundo parcial, que obteníamos todo este análisis de flujo de caja neto, ¿sí? Y otra vez, ¿qué es lo que estamos viendo, jóvenes, en esta tabla? Pues estamos viendo que en base al planteamiento que nos da el laboratorio, o sea, planteamos cuánto necesitamos invertir, cuánto los socios tienen que sacar de su bolsa para poder invertir el negocio, y después en base al escenario, al panorama establecido, cómo se comportan ingresos y egresos y cuánto obtengo, ¿sí?, de flujo de caja, cuánto obtengo de flujo de efectivo durante el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5, ¿sí? En base a ello, pues aparentemente es satisfactorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos obteniendo cantidades positivas que en la sumatoria nos estamos dando cuenta que posiblemente la recuperación la vamos a hacer ahí por ahí del año 4, ¿verdad? Ahorita la vamos a rectificar en el análisis. Entonces, hasta aquí ya nos da el planteamiento, ¿ok? Esto para el analista le sirve para entender e interpretar el comportamiento de un posible negocio, ¿ok? Pero todavía no sabemos si es rentable o no rentable. Para ello vamos a proceder con los siguientes análisis. El primero de ellos, ¿sí?, es precisamente el periodo de recuperación descontada, o PRD, ¿ok? Si recuerdan, ese flujo que vimos en la parte en esta diapositiva, la vamos a registrar en una línea de tiempo en la parte superior, ¿sí? El flujo de efectivo. Vamos a poner la inversión inicial y luego el flujo de cada uno de ellos. Después vamos a calcular, ¿sí?, el flujo 1 en base a una fórmula que es el flujo efectivo 1 entre 1 más la tasa elevado al año de cada uno de los flujos, ¿sí? Con ello vamos a obtener estos flujos que nos van a servir para hacer el descuente, ¿sí?, el flujo descontado, ¿verdad?, para el análisis. Y luego, ¿qué ejercicio hacemos? Pues bueno, de la inversión inicial recuperamos el primer flujo, me falta recuperar esta cantidad, a esta cantidad recupero el segundo flujo, obtengo este flujo descontado final, a esta obtengo este flujo obtenido, me faltan todavía $152,000 por recuperar, en el año 4 recupero 42,000, me faltan todavía por recuperar $110,000, ¿sí? Y en el año 5, ¿sí?, recupero 325,000, por lo tanto, termino el año 5 con 214,966 positivos, ¿sí? Ya que hicimos este ejercicio, vamos a señalar
el año en el que comienza, o el último año negativo, que es donde comienza la recuperación, y el dato de cuánto es el flujo que estamos obteniendo al término de ese año en el que hubo la recuperación. La recuperación en base a este análisis comienza en el año 4 y está entre el año 4 y el año 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos inicialmente? Para obtener el PRD, registramos que el año de recuperación es 4. ¿Sí? Después vamos a dividir mi flujo, ¿sí?, antes de la recuperación entre mi flujo obtenido en la recuperación, y el resultante lo vamos a multiplicar por 12. ¿Sí? El número resultante por 12 me va a dar la cantidad de meses de recuperación. En este caso son 4 meses. Ese resultado de la multiplicación por 12, le quito los 4 y la cantidad que queda después del punto lo multiplico por 30 días, ¿sí? Y obtengo los días de recuperación, que en este caso me dan 2, ¿sí? Por lo tanto, el periodo de recuperación descontada es de 4 años, 4 meses y 2 días, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con ello? Que cumple con el requerimiento de validez para la tomada en cuenta el PRD, en el cual el valor de recuperación sucede antes de concluir el análisis del proyecto, que en este caso fue a 5 años. ¿Sí? Claro, está algo forzada la recuperación, pero cumple con ello y tenemos que identificar otros criterios para entender qué tan rentable o no lo es. ¿Okay? El segundo punto o el segundo indicador a evaluar es el valor presente neto. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, de este flujo de inversión de los $340,000, le voy a descontar, o lo voy a sumar, voy a recuperar, ¿sí?, los flujos obtenidos para el valor de descuento, ¿sí? Entonces, a la inversión inicial de 340,000 le recupero los 57 del primer año, los 67 del segundo año, los 63 del tercer año, los 42,000 del cuarto año y los 325,035 del quinto año. Por lo tanto, la sumatoria de esto me da $214,966. Este es nuestro valor presente neto. ¿Qué representa el valor presente neto? Representa el beneficio obtenido al final del proyecto ya descontada la inversión. Por eso hay que cuidar muy bien los signos. El primer signo, la inversión inicial, ¿sí?, la ponemos negativa porque es un dato a recuperar. ¿Ok? Y aquí punto importante, si se dan cuenta, son 214,966, que son los mismos 214,966 que tenemos en el valor obtenido en el periodo de recuperación descontada, ¿sí? Entonces, como rectificación, volvemos a hacer la sumatoria y obtenemos y confirmamos que es el mismo monto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que obtuvimos $214,966 de beneficio final, ya descontada la inversión. Por último, el tercer indicador es el ROI, ¿sí? Y el ROI lo obtenemos dividiendo la ganancia total, o sea, el beneficio obtenido en el valor, en el valor obtenido en el presente neto, ¿sí?, entre el costo de inversión. El valor obtenido de ganancia son $214,966 entre $340,000, lo cual nos da un 63.23%. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí concluimos con la obtención de los indicadores. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue a continuación? Bueno, pues, poner en clara la información. Por lo tanto, en el recuadro de abajo podemos ver
los 3 indicadores obtenidos. El tiempo de recuperación es de 4 años, 4 meses, 2 días. Obtenemos un valor presente neto, un beneficio final de 214,000, ¿sí? 214,966 dólares, ¿sí? Y tenemos un ROI del 63.23%, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tan atractivo o qué tan no atractivo puede ser? Los tres criterios cumplen con las condiciones de ser un dato correcto, ¿sí? El payback se recupera antes de los 5 años, el valor presente neto es mayor a 0 y el ROI es mayor a 0%, ¿no? Entonces los 3 cumplen con esos criterios. Si se dan cuenta, el ROI del 63% nos da aproximadamente o cercanamente un 13% anualizado, ¿sí? En promedio de beneficio, lo cual aparentemente no es tan malo, ¿sí? Aun cuando no son cantidades muy atractivas, pudiéramos considerar el proyecto en base a un pool de proyectos, ¿verdad? Que en la sumatoria de todos los proyectos nos diera un rendimiento mayor. Como tal no es así muy atractivo, pero no lo podríamos desechar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cumple con beneficios hacia la organización. Ahí habría que tener en cuenta en qué condiciones son las estrategias que tiene la empresa, cuáles son las pautas que ellos buscan y manejan precisamente para tener la aceptación o no de algunos proyectos, pero les vuelvo a insistir, en base a lo mediamente limitado de rendimiento que tiene el proyecto, pudiese ser considerado en base a la integración de este proyecto con otro grupo de proyectos que en un pool de inversión pues puedan ser mucho más convenientes. ¿Ok, jóvenes? Bueno, como les comentaba al principio, la intención de este video es precisamente que ustedes puedan visualizar cómo se comporta todo el análisis del flujo de caja neto hasta la obtención de los indicadores y que esto logre precisamente apoyarlos a que puedan desarrollar los problemas vistos en el segundo parcial y que podamos obtener estos 3 indicadores. ¿Ok? Con esto concluimos esta presentación. Cualquier duda, cualquier comentario, pues algunos de ustedes me han contactado por correo o por WhatsApp, ¿sí? Entonces cualquier duda sigo sus órdenes. Si no los veo el próximo lunes ya en clase, acuérdense que vamos a tener clases lunes y martes, ¿verdad? Para ver cualquier duda y datos adicionales que requieran precisamente para el examen. Sigan descansando, aprovechen estos días para seguir estudiando, ¿sí? Los veo pronto. Cuídense mucho. Saludos.